Toda potencia global tiene un punto más bajo. El de China fue uno de los peores, y su recuperación transformó el mundo moderno. Hoy, China es una de las naciones más poderosas del planeta, pero hace poco más de un siglo estaba siendo repartida como un pastel de cumpleaños por potencias extranjeras. El país que dio al mundo el papel, la pólvora y la brújula fue obligado a arrodillarse, humillado, invadido y despojado de su dignidad. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pasó China de ser el enfermo de Asia a una superpotencia que pone nervioso a todo Occidente? Esta es la historia del capítulo más oscuro de China y uno de los resurgimientos que cambió el mundo. A comienzos del siglo XIX, China se veía a sí misma como el centro del mundo. Y, sinceramente, en muchos aspectos lo era. La última dinastía china, la Qing, gobernaba el imperio más grande, rico y poblado del planeta. La seda, el té y la porcelana chinos eran símbolos de estatus en toda Europa. El emperador vivía en la ciudad prohibida, rodeado de un lujo que hacía parecer simples a los palacios europeos. Pero China era confiada, demasiado confiada. Mientras Europa atravesaba la revolución industrial, construyendo fábricas, ferrocarriles y ejércitos modernos, China se aferraba a las viejas costumbres. La corte Qing creía que no tenía nada que aprender del mundo exterior. Los extranjeros eran vistos como bárbaros que debían sentirse honrados solo por poder comerciar con China. Esa actitud les costaría todo. En ese período, Gran Bretaña tenía un problema. Estaba obsesionada con el té chino. Hablamos de millones de kilos enviados cada año al Reino Unido. Pero China no quería nada de lo que Gran Bretaña ofrecía. Solo aceptaba plata, dinero contante y sonante. Esto generó un enorme desequilibrio comercial que estaba drenando la economía británica. Así que Gran Bretaña ideó una solución retorcida y malvada. Empezó a introducir opio de contrabando en China. El opio se cultivaba en la India, controlada por los británicos, se enviaba a China y se vendía ilegalmente por comerciantes británicos. Al principio, solo los ricos se volvieron adictos, pero pronto los fumaderos de opio estaban por todas partes. Millones de chinos se engancharon, los campesinos dejaron de trabajar la tierra, los soldados se volvieron demasiado débiles para combatir. La plata comenzó a salir de China y a llenar los bolsillos británicos. La economía china se estaba colapsando desde dentro. El gobierno Qing sabía lo que estaba ocurriendo. En 1839, el emperador Dao Guang envió a un funcionario llamado Lin Sexu al puerto de Cantón para detener el comercio de drogas. Lin era implacable. No se andaba con rodeos. Escribió una carta a la reina Victoria, preguntándole básicamente, ¿cómo le gustaría a usted que envenenaran a su pueblo? No hubo respuesta. Lin confiscó más de 1000 toneladas de opio de los comerciantes británicos y las destruyó por completo, arrojándolas al mar. La respuesta británica fue clara: guerra. La primera guerra del opio duró de 1839 a 1842 y fue devastadora. China tenía más soldados, pero Gran Bretaña contaba con barcos a vapor, cañones modernos y rifles de recarga rápida. Las tropas chinas seguían usando espadas, lanzas y armas obsoletas. No había comparación. Los buques británicos navegaron por los ríos chinos, bombardeando ciudades costeras. Las tácticas tradicionales chinas, efectivas durante siglos, eran inútiles frente a la guerra industrial. Era como llevar un cuchillo a un tiroteo. China perdió estrepitosamente. En 1842 se vio obligada a firmar el Tratado de Nankín, un desastre absoluto. China tuvo que pagar 21 millones de onzas de plata como compensación, abrir 5 puertos al comercio británico y, lo peor de todo, ceder Hong Kong a Gran Bretaña de forma permanente. Y cuando parecía que no podía empeorar, empeoró. En 1856 estalló la Segunda Guerra del Opio.
Esta vez Gran Bretaña contó con el apoyo de Francia. ¿La excusa? Una patrulla china detuvo un barco que supuestamente ondeaba bandera británica. Eso fue suficiente. Esta guerra fue aún más brutal. Las fuerzas británicas y francesas avanzaron por tierra y en 1860 llegaron a Pekín. Ahí hicieron algo impensable. Incendiaron el antiguo Palacio de Verano, uno de los complejos más bellos del mundo en esa época, lleno de arte, libros y tesoros acumulados por siglos. Lo saquearon y luego le prendieron fuego. Ardió por 3 días. China fue forzada a firmar el Tratado de Tianjin, que abrió aún más puertos, permitió diplomáticos extranjeros en Pekín, legalizó el comercio del opio y obligó a pagar indemnizaciones todavía mayores. Los misioneros cristianos obtuvieron el derecho de predicar en cualquier parte de China. El historiador Odd Arne Westad describe este período como el momento en que la imagen de China como centro de civilización se hizo añicos. La dinastía Qing no solo fue derrotada militarmente, fue humillada espiritualmente. Una vez que Gran Bretaña rompió a China, todos querían su parte. Francia tomó Vietnam, antiguo estado tributario chino. Rusia se apoderó de enormes territorios en el norte. Alemania reclamó zonas en Shandong. Japón, recién modernizado, vio la debilidad china y aprovechó la oportunidad. China no fue colonizada como África o la India, pero sí fue dividida en esferas de influencia. Las potencias extranjeras controlaban puertos, ferrocarriles y minas. Tenían sus propios tribunales y no estaban sujetas a la ley china. En su propio país, los chinos eran ciudadanos de segunda clase. En algunas zonas, los carteles decían literalmente, prohibida la entrada a perros y chinos. El gobierno Qing intentó modernizarse. En la década de 1860 lanzó el movimiento de autofortalecimiento, adoptando tecnología occidental sin abandonar los valores chinos. Construyeron astilleros, compraron armas modernas y enviaron estudiantes al extranjero. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. La corrupción era profunda. La corte estaba dividida entre reformistas y conservadores. La emperatriz viuda Cixi, quien tenía el poder real, se preocupaba más por mantener su posición que por salvar al país. Para 1900, el pueblo chino estaba harto. Surgió un grupo llamado los Boxers, oficialmente la Sociedad de los Puños Justos y Armoniosos. Creían tener poderes mágicos que los hacían inmunes a las balas. Atacaron a extranjeros, cristianos chinos y a cualquiera vinculado con influencia occidental. El gobierno Qing, desesperado, decidió apoyarlos. Fue un error catastrófico. 8 potencias, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos, Italia y Austria-Hungría, formaron una alianza e invadieron China, aplastaron a los Boxers, ocuparon Pekín y obligaron a China a pagar 450 millones de taels de plata en reparaciones, una suma superior a los ingresos anuales del gobierno chino. El historiador Odd Arne Westad señala que este no solo fue un punto de quiebre militar, sino psicológico. El pueblo chino comprendió que su gobierno no podía protegerlo. La legitimidad de la dinastía Qing quedó destruida. En 1911, la dinastía Qing colapsó. Una revolución liderada por Sun Yat-sen arrojó al emperador. China se convirtió en una república, pero no fue el final feliz que muchos esperaban. El país se fragmentó. Señores de guerra controlaban regiones y luchaban entre sí. El gobierno central apenas existía. Mientras los campesinos morían de hambre, los generales vivían como reyes. China, antaño la civilización más avanzada del mundo, se convirtió en un estado fallido. Y entonces, todo empeoró aún más. En 1931, Japón invadió Manchuria. En 1937 lanzó una invasión a gran escala de China. Lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia humana.
La masacre de Nankín en 1937 vio a soldados japoneses asesinar entre 200.000 y 300.000 civiles y prisioneros de guerra chinos en solo 6 semanas. Se usaron prisioneros para prácticas de bayoneta y competiciones de decapitación. Durante 8 años, China luchó contra Japón. Los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong pausaron su guerra civil para combatir al invasor. Millones murieron, ciudades fueron bombardeadas, aldeas incendiadas. Japón utilizó armas químicas y realizó experimentos médicos horribles con prisioneros chinos. Pero algo más estaba ocurriendo. El pueblo chino, roto y dividido durante décadas, comenzó a unirse. El odio compartido hacia el invasor forjó una nueva identidad nacional. La humillación, la ira y el deseo de revancha se acumularon como la presión de un volcán. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Japón fue derrotado. Pero los problemas de China no acabaron. La guerra civil se reanudó. En 1949, Mao Zedong y el Partido Comunista vencieron. Chiang Kai-shek huyó a Taiwán. El 1 de octubre de 1949, Mao se alzó en la plaza de Tiananmen y proclamó la fundación de la República Popular China. Sus palabras fueron simples, pero poderosas. El pueblo chino se ha puesto de pie. Tras un siglo de invasiones, humillaciones y fragmentación, China volvía a estar unida bajo un gobierno fuerte. No importaba que el país estuviera pobre y devastado, lo importante era que China volvía a ser de los chinos. El Partido Comunista convirtió el siglo de humillación en el núcleo de la identidad nacional. Se enseña en todas las escuelas, hay museos dedicados a él en casi todas las grandes ciudades. El mensaje es claro, esto no debe volver a ocurrir jamás. No es solo historia, es una herramienta política. El partido utiliza ese recuerdo para justificar su poder, presentándose como quienes salvaron a China, la hicieron fuerte y restauraron su dignidad. Cualquier crítica puede ser vista como una debilidad que podría llevar de nuevo a los días oscuros. Este relato impulsa muchas de las acciones de China hoy. El enorme desarrollo militar, el crecimiento económico, la postura firme sobre Taiwán, Hong Kong y el mar de la China meridional. Todo gira en torno a no volver a ser humillados. China ha regresado. Eso es innegable. La pregunta es, ¿qué tipo de potencia será? El dragón fue herido. El dragón se recuperó. Y el dragón no olvida.